¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dogma FM. En esta ocasión tenemos una gran invitada y estamos muy contentos que haya aceptado la invitación. Es la doctora Irmadelia García Calvillo. Gracias, doctora. Gracias por aceptar estar en este espacio de intento de divulgación científica y social hacia la gente. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto. Gracias. Me voy a permitir leer un resumen de la hoja de vida académica de la doctora. Es la doctora Irmadelia García Calvillo, es originaria de Saltillo, Coahuila. Estudió la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en Ciencias Matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM y un doctorado con especialidad en Ingeniería de Sistemas en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Sus áreas de interés son optimización, álgebra lineal y análisis numérico. Y es profesora investigadora y catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila desde el año 1996. Ha participado en publicaciones científicas, en proyectos de investigación, y estamos muy contentos, doctora, que nos haya aceptado esta invitación, porque teníamos el interés de situarnos en este temor infundado que hemos tenido desde niños en el miedo a las matemáticas, doctora. Y queríamos desarrollar una especie de, las matemáticas son para la vida, no nos damos cuenta, incluso muchas veces cuando estamos contando, calculando, proyectando, utilizando las matemáticas que no nos gustan, pero las utilizamos, o en ocasiones, doctora, y usted corrígeme, dejamos que otros resuelvan esos problemas de cálculo o de operaciones simples, porque ya tenemos una hoja de Excel, porque tenemos la calculadora en el teléfono móvil, porque alguien lo hizo por nosotros, pero las matemáticas están ahí siempre presentes en nuestra vida, y creo que es importante entender la importancia de las matemáticas para la vida. Bienvenida, doctora. Al contrario, muchísimas gracias. De nuevo agradezco la invitación. Y sí, efectivamente, las matemáticas son el lenguaje del universo, de hecho, y ya con eso ya se dice bastante, claro, ¿no? Están en la vida diaria, están en la vida cotidiana, las usamos cuando vamos incluso a la tiendita de la esquina, ¿no? Y eso es algo que pues todos lo vemos, y lo usamos y lo palpamos, a veces de forma inconsciente, ¿no? Cuando vemos al supermercado, pero pues últimamente también se les ha dado un peso como deben de estar, como una ciencia exacta, como una ciencia importante en la vida real. Creo que la pandemia nos ha dejado muchísimas experiencias, desafortunadamente muchas de ellas malas, ¿no? En términos de salud, pero también ha puesto en la mesa la importancia de los modelos matemáticos, claro, de las aplicaciones, de los algoritmos, de las predicciones en la vida diaria, ¿no? Entonces, un ejemplo palpable es precisamente esta parte de la pandemia que estamos todos padeciendo, de lo cual ha derivado muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero en la vida diaria las usamos continuamente, tenemos la mayoría, me atrevo casi todos a decir, uno o varios teléfonos celulares que usamos para nuestro trabajo, para nuestro contacto con nuestra familia. Todos esos teléfonos celulares utilizan matemáticas, están probados y cada vez salen nuevos modelos, cada vez más compactos, con esos chips más pequeños, y todos en el fondo son matemáticas aplicadas e ingeniería, ¿no? Que va de la mano también con ellos. Todos usamos nuestras plataformas de streaming para ver nuestras películas, series, etcétera. También ahí todo eso es una cuestión de matemáticas, desde las preferencias, de que nosotros vemos una película y a la siguiente vez que ingresamos ya nos dice, puedes ver esta y esta y esta. Todos son modelos matemáticos, ¿no? Entonces, aunque nosotros no queramos, o aunque de niños o de secundaria o de preparatoria hayamos tenido una experiencia no muy agradable respecto a nuestra interacción con las matemáticas, en realidad los estamos usando día a día, ¿no? Continuamente, de forma cotidiana, ¿no? Entonces estamos inmersos ya en un mundo tecnológico cada vez más, y que todos ellos
utilizan modelos matemáticos. Todo este desarrollo que se ha venido dando ha sido gracias a la aplicación de modelos matemáticos que se han luego también convertido en algoritmos computacionales que van muy de la mano desarrollados y que nos han dado lugar a tener una vida, pues, digamos, más fácil en cierto sentido, o que nos da una mayor facilidad de comunicación, de interacción y de conocer cada vez más el mundo que nos rodea y con el cual interactuamos. Es la ciencia resolviendo problemas. La ciencia develando la verdad, doctora. Así es. Que ese es el propósito final de la ciencia. No es hacernos felices. Es develar la verdad y intentar resolver problemas. Sí, intentar resolver problemas y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Las personas que nos dedicamos al estudio de esta maravillosa ciencia que nos gusta, que nos apasiona, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a las matemáticas debemos de tener la pasión por esa parte que nos gusta y se nos atrae y se nos hace agradable, ¿no? Y que nos da satisfacción también poder resolver algún problema matemático o poder acercarnos a la solución de un problema o poder ayudar a las personas a través de la solución de problemas usando modelos matemáticos, pues sabemos que de alguna manera se pasa un camino arduo en secundaria, en preparatoria, en primaria, que muchos de ellos tenemos compañeros que incluso dijeron, no me gusta, no me interesa estudiar matemáticas muchos de ellos dicen quiero una carrera que no tenga nada que ver matemáticas y al final nos damos cuenta que todas las carreras tienen de alguna manera las matemáticas inmersas, ¿no? Y que están resolviendo problemas, o sea, que se está viendo la utilidad de estos algoritmos, de estos modelos en la vida diaria, ¿no? Para tratar de facilitar también y de ayudar a las personas, ¿no? Poco a poco también se van abriendo aplicaciones que se dan en otros países y que también se están dando en nuestro país, afortunadamente a últimos tiempos, en cuestiones sociales también, ¿no? Desafortunadamente uno de los grandes auges que tuvo la matemática, por ejemplo, fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Las guerras traen muchas cosas muy malas, pero también traen un desarrollo tecnológico y hay que ver sí, lo que supuesto. Históricamente así los matemáticos participaron en la Segunda Guerra, los criptólogos, doctora, sí. Los cálculos para saber las distancias en los que iba a llegar un submarino, sí. Un barco, un misil, en el proyecto Manhattan, que desarrolló la primera bomba atómica. Uh-huh. Pero me gustaría, doctora, entender esta versión que existe en mucha gente de las matemáticas, sobre las matemáticas. Quisiera entender, y usted corríjame, creo que es un error también de los matemáticos, y discúlpeme el atrevimiento, porque quizás nos están planteando una solución a un problema que todavía no tenemos. Me refiero al teorema de Pitágoras, por ejemplo, sí. Que fue concebido en un tiempo, 500 años, doctora, uh-huh. En el que no existían escuadras, y entonces era, entiendo, para resolver problemas de limítrofes de tierra. Sí. Ahora, bueno, pues es mucho más sencillo porque tenemos tecnología y tenemos herramientas, pero en ese entonces no. Y yo he escuchado publicaciones, quizás usted lo ha visto ahí en redes, es otro día sin utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y entonces anima quizás a las personas a decir, oye, no las necesito. ¿Para qué me enseñaron de jovencito el teorema de Pitágoras si jamás lo he utilizado a lo largo de mi vida laboral? Y entonces creo que ahí hay un contrasentido y una contradicción, doctora. Por otra vez, porque nos dicen, no estudies matemáticas, porque pues la mayor parte de las cosas te las va a resolver otro matemático. Alguien que estudió cálculo, algún ingeniero. ¿Le parece a usted que también quizás ha fallado el modelo educativo y nos sigue haciendo tener cierta aversión a las matemáticas? Sí, definitivamente el modelo educativo tiene un gran impacto en la forma y en el desarrollo de los niños, ¿no? Ese es un tema muy interesante que se ha estado desarrollando, que hay un grupo muy fuerte aquí en México que está desarrollando matemática educativa. Esa es toda un área Bien. De matemática educativa en la cual, bueno, yo no he incursionado del todo, pero conozco trabajos de gente, por ejemplo, del CINVESTAB, incluso aquí mismo en la Universidad Autónoma de Coahuila,
hay personal que trabaja en esas áreas desde ver la matemática y la enseñanza desde la parte básica, desde el kinder, ¿sí? De hecho, hay estudios a nivel mundial, porque este es un problema que aparece a nivel mundial, claro. No es solo propio de nuestro país, de México, ¿no? En donde se ve cómo enseñar, ¿sí? Cuáles las distintas formas de enseñanza y cuál es la más apropiada en términos de matemáticas. Como le comento, desde la parte de preescolar hasta la parte de universidad, porque en todos los niveles se ven estas áreas, ¿no? Desde el teorema de Pitágoras, la fórmula general es otra de las que le llaman también la chicharronera en algunos de los cuestiones en internet, de los memes, ¿no? Que también aparece, ¿no? Otro día sin usarla, pero en realidad sí la estamos utilizando, ¿no? En el fondo, y también en el fondo es cultura, así como debemos de conocer cultura en todos los sentidos. Aprendes de todo, ¿verdad? También tenemos que conocer. Por supuesto, eso es muy interesante, ¿eh? Sí. Y lo conocemos, por ejemplo, cuando nos dicen la televisión de tantas pulgadas, y eso lo vemos cuando vamos a comprar una. ¿Cuántas tienes, no? De 25, ¿no? De 50, de 60, etcétera. Las pulgadas se miden en la diagonal, y la diagonal está en función de los lados que tienen en un ángulo rectángulo, ¿no? Incluso ahí, me parece, ahí triunfó el sistema inglés en las televisiones, doctora. El sistema imperial, más bien, ¿verdad? Uh-huh. Sí, qué curioso que lo mencione, pero tiene razón. Medimos las televisiones en pulgadas. Y en pulgadas, ¿no? En la diagonal. Así es, y no en centímetros. No en centímetros. No en el sistema que utilizamos de esta parte del planeta, digamos. Porque pues el sistema imperial, pues en muy pocos lugares lo utilizan. Las colonias, algunas colonias inglesas que se quedaron con el sistema, por supuesto, todo el aún Reino Unido y Estados Unidos, pero pues son los reyes del mercado. Así es. Y por eso se quedaron las pulgadas. Mira, qué interesante, ¿sí? Los celulares también los medimos en pulgadas, también, ¿no? De tantas y están pulgadas, en la diagonal, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo así, rápidamente de cómo se utiliza, y de cómo sí usamos la hipotenusa en términos de la dimensión de los catetos, ¿no? Por decir alguno, pero lo usamos las matemáticas. Pero ni nos damos cuenta, doctora. No nos damos cuenta. Sí. Incluso, comentaba el otro día, cuando nosotros tomamos una foto con el celular, con nuestro dispositivo móvil, y la enviamos a un amigo, a un familiar, a quien queramos, el enviar la foto, en realidad la fotografía es un conjunto de píxeles que están almacenados en una matriz, y eso es álgebra lineal, que nos enseña, bueno, eso ya se ve en preparatoria y profesional. Son matrices, y entonces están en función de los colores, porque cada píxel tiene asociado un color. Y nosotros enviamos esa foto no se envía en las matrices completas, porque tardaría muchísimo, y usualmente es, ya te la envié, ya te llegó. Eso tiene un algoritmo de compresión, que son matemáticas, comprimen esa imagen para que pese poco, digámoslo en términos coloquiales, pueda viajar por el internet al satélite y regresar, y llega al dispositivo de la otra persona, a quien le enviamos, y ahí se descomprime. Entonces esas son matemáticas de álgebra lineal que en algún momento se desarrollaron, y que el álgebra lineal tuvo un auge muy interesante, es un área a mí en lo particular que me apasiona mucho, y entonces que estuvieron muchas metodologías ahí guardadas, muchos procedimientos. Cuando llegan las computadoras, cuando llega el avance tecnológico, se desempolvan muchas de esas cosas y se desarrollan todavía más para poder dar lugar a estos tipos de aplicaciones, por ejemplo, que estamos teniendo. Entonces se utilizan en todos lados, desde el álgebra básica hasta el álgebra más avanzada. Sí, lo que menciona es muy interesante, doctora, porque esto es una herramienta no solamente todos los días, es de cada momento. Sí. Enviar y recibir un mensaje, ya sea con documentos o con fotografías o solamente con texto, nosotros lo vemos muy sencillo. Me llega aquí el mensaje, pero a ver, dime en qué momento se fue, cómo, hacia dónde. Hacia dónde se fue y por qué por qué me está llegando, uh-huh. de dónde, y no nos hacemos la pregunta. No. Es una maravilla la tecnología, pero no le damos el seguimiento, es por qué lo tengo aquí. Y fue a través de programación matemática, como esto que yo ingreso se convierte en un código. ¿Sí? Sube, incluso aquí en Bluetooth, ¿sí? Que es una maravilla de programa, el Bluetooth, y al final es lenguaje matemático.
Todo es lenguaje matemático. Y seguimos creyendo que ¿para qué necesito matemáticas? Exacto. No. Sí. Todos debemos de conocer las bases fundamentales, las bases, lo básico, lo fundamental de matemáticas para poder desempeñarnos, ¿no? Otro ejemplo clásico, por ejemplo, de geometría. La geometría viene desde hace muchísimos años antes. ¿Quiénes fueron los pioneros, doctora? ¿Los árabes? Los pioneros. Desde el tiempo de Pitágoras, de Arquímedes, desde hace mucho tiempo, y ya después fueron los árabes los que le dieron toda la parte esta de los números como los conocemos. Ya después viene, por ejemplo, Newton, ya en el 1500, viene Copérnico, Leibniz, todos ellos que desarrollaron toda esta parte de cálculo. Y el sistema cartesiano que Descartes también está por ahí, en la parte geométrica. Pero bien, viene desde antes, ¿no? O sea, viene desarrollándose desde hace muchos años y es increíble que todavía lo sigamos usando. O sea, eso es lo más increíble. Muchas cosas se han dejado de usar a través del tiempo, pero creo que las matemáticas es algo que ha seguido utilizándose y que va a seguir utilizándose de acuerdo al desarrollo tecnológico que tenemos, ¿no? Otro ejemplo palpable, por ejemplo, los niños que dicen no me gustan y demás, pero juegan los videojuegos. Los videojuegos son es geometría computacional, o sea, es geometría y derivado de la geometría computacional. Entonces, todos se mueven los muñequitos, los monitos ahí en los videojuegos, saltan, tienen que llegar a una cierta posición, la forma en que se mueven, todo eso es geometría. ¿Cuál es el movimiento que sigue? Y cuál es para que se vea suave, para que se vea cada vez más con colores, con sombras. Entonces, también lo usamos y los niños lo usan también en la parte los quienes desarrollaron el juego, doctora, es gente que fue y es muy brillante en su área de especialidad. Asumo que son programadores con expertise en muchos campos para llegar a un videojuego. Sí. Geometría, una de ellas. Supongo que se involucra el cálculo. También. Y no sé qué otra especialidad se pueda involucrar. En una cosa tan sencilla como que creemos tan sencilla como es un videojuego, pero que tiene atrás a una serie de matemáticos. Muchísimos. Brindándonos diversión, doctora. Sí, diversión, exactamente. ¿Sí? Y esa era otra cosa a la que iba. Matemáticas para la diversión. Sí. Las películas animadas de Disney, que acaba de salir una últimamente y que están otras en cartelera, sí. Y las de superhéroes, todas utilizan técnicas matemáticas también para los movimientos y también para la cuestión de efectos especiales, ¿no? Al final hay técnicas ahí importantes de fotografía, obviamente, de filme y demás, pero las matemáticas están detrás para dar ciertas escenas en la parte de animación que son importantes. Sin ellas no se podrían realizar y no podríamos ver ese realismo que vemos después en los dibujos animados o en distintas películas que están en cartelera. Desde su percepción, doctora, ¿en dónde empieza más fuerte esta parte del rechazo, podría decir generalizado, doctora, hasta cierto punto, hacia las matemáticas? ¿Y en qué podría el sistema educativo voltear a ver, a decir, oye, el modelo está claro que funciona porque aquí estamos, pero que no funciona porque hay lo que mencionaba, el rechazo desde que se es niño y el miedo mal infundado hacia las matemáticas? ¿Alguien obró de forma maligna en contra de las matemáticas, doctora? ¿A qué se lo puede atribuir usted? Son muchos factores, creo yo que son muchos factores que vienen también ya desde la parte de que desde ahorita el niño empieza a oír de que no, matemáticas no. La forma de enseñanza obviamente que tiene algo que ver definitivamente, y que también se ha estado trabajando al respecto, ¿sí? Como le comento, sí hay programas que van desde la primaria, y yo creo que muchas de esas cosas también van en función de mostrarnos alguna aplicación, ¿sí? De mostrarnos la aplicación, ¿dónde lo voy a usar? ¿Sí? ¿Dónde puede ser útil a distintos niveles? ¿Sí? ¿Cómo es más fácil aprenderlo? Y ver que no es una receta, ¿sí? Yo creo que también ahí el aprendizaje depende de cada persona y cada quien aprende diferente, que es por ejemplo algo que yo manejo en mis cursos de licenciatura. Yo les digo, el procedimiento es si ustedes quieren conocer otro, puede haber otros, no es el único. El caso es que ustedes entiendan lo que están resolviendo, que resuelvan y que sepan ver que esa solución que están obteniendo es congruente con el sistema o con el problema original que les están planteando.
Yo creo que también de ahí vienen muchas cosas, que algunos docentes, no voy a generalizar porque no es mi área, pero algunos docentes quieren una cosa metodológica demasiado rígida, ¿no? Y yo creo que hay que dar un poco más de libertad en ese sentido. Se ha estado trabajando al respecto, como le comento, y creo que hay muy buenas aportaciones en últimos tiempos que ya se han visto nuevas formas de enseñanza. Estudios de caso, utilizar, por ejemplo, Excel o hoja de cálculo desde cursos de secundaria para poder ver problemas de álgebra. Eso cuando yo lo vi dije, wow, esto está padrísimo. Si me hubieran enseñado así, hubiera estado más interesante aprender el álgebra desde las ecuaciones cuadráticas, la parábola, la elipse y demás. Y también algo muy interesante que se ha estado dando mucho auge es la geometría computacional. Hay programas computacionales que grafican las curvas, las parábolas, los círculos, elipses y demás, que en su tiempo eso era muy tardado, de estar haciendo el bosquejo en pizarrón y demás, y de estar haciendo las ecuaciones, pero ahora ya la tecnología nos ayuda, y eso es importante. Las matemáticas ayudan al avance de la tecnología, y la tecnología también está ayudando al avance de las matemáticas, al poder mostrar de otra manera, más didáctica, dinámica, que a los chicos les parece más interesante estar viendo las curvas, por ejemplo, de parábolas, elipses y demás, en una computadora, a estar haciéndolas, digamos, a mano. Entonces eso ayuda muchísimo y da una visión de que a los chicos se les haga más interesante aprender matemáticas en ese sentido. Si a eso le agregamos algunas aplicaciones que pueden darse desde secundaria y preparatoria, yo creo que nos daría un campo de visión más amplio para poder impulsar el estudio de las matemáticas en nivel profesional, ¿no? Que creo que también nos hacen falta matemáticos en el país, que hay carreras de matemáticas aplicadas en prácticamente todas las universidades del país, y que sí necesitamos más gente que se dedique a estas áreas para poder impulsar más desde la matemática básica y la matemática de aplicaciones en todos los niveles. Bien. Doctora, a ver, me voy a atrever a ver si podemos tener esta conversación que pueda ser más educativa. Claro. Un niño entra primero a primaria. Regresándonos, las operaciones originales, doctora. Sí, sumar. Aritmética básica. Aritmética básica, sí. Ahorita nos parece muy sencillo, sí, pero uh-huh. A ver, oye, pues, si no sabes aritmética básica, pues, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Pero en ese momento no entendemos para qué me lo están enseñando. Uh-huh. Otra vez, me estás enseñando una solución a un problema que yo todavía no tengo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando tengo el problema, entonces sí, ya me sirvió la solución, pero en ese proceso ya le tomé cierto rechazo a las matemáticas. ¿De ahí a qué brincamos, doctora? En términos, digamos, de la vida académica, hasta que alguien se gradúa con una carrera universitaria. Bueno, desde la aritmética sigue el álgebra. Ajá. ¿Sí? Del álgebra, que es casi lo que se ve en secundaria, productos notables, factorizaciones, y se empieza con algo de curvas, también de geometría. Y ecuaciones. ¿Sí? Y ecuaciones. Y ahí empieza la famosa X. Sí, empieza muchísima gente a batallar, ¿eh? Sí. Creo que, no sé si usted lo tienen medido, doctora, pero allí hay un rompimiento muy fuerte. Seguramente ya lo midieron ustedes, ¿eh? Sí. Por este rechazo, es ecuaciones para atrás. Sí, ya de ahí de que ven a X cuadrada más BX más C, y muchos ya se friquean, como dicen los chicos de hoy en día, ¿no? Desde ahí esa parte yo creo que es fundamental, el poder afianzarlo y el poder desarrollarlo y el poder enseñarlo adecuadamente, ¿sí? Y que los chicos se apropien del conocimiento, ¿sí? Que los chicos adapten, acepten, que vean que eso en realidad pues representan ciertas cantidades, ¿no? El A, B y C, ya cuando ven las literales, yo creo que ahí es donde se da un brinco, ¿no? Que vienen de la primaria viendo los números, sumando, restando, que la división todavía les cuesta para muchos sí. niños, y la multiplicación, pero ya cuando brincan a la parte de álgebra, yo siento que es un salto, digamos, fuerte. Ya de ahí, bueno, pues sigue geometría y ya empiezan con probabilidad también en algo en la preparatoria, ¿no? Y bueno, ya en superior ya sería cálculo y álgebra y pues todo lo que conlleva métodos numéricos y demás, ¿no? Y cálculo en todas sus variantes.
pero siento que el álgebra en la parte de secundaria es el gran rompimiento ahí. Se podría considerar uno de los rompimientos, y es precisamente en donde se ha enfocado mucho de la investigación en educación matemática del país, en esa parte de álgebra, ¿no? Y es donde en algún momento se estuvo utilizando, desconozco si en este momento, porque no estoy totalmente inmersa en la parte de matemática educativa, se está utilizando, por ejemplo, hoja de cálculo y otros desarrollos tecnológicos para ayudar en la enseñanza del álgebra, que creo que es importante, ¿no? Había algunos desarrollos hace algunos años con Excel, y que Excel pues era algo que manejan los niños ya prácticamente desde secundaria con muchísima facilidad, en poder enseñar algunas de las ecuaciones cuadráticas, de las básicas, con Excel. Y eso ayudaba a entender a los chicos más fácilmente cómo eran las ecuaciones. Y también siento ahí que es cuestión de muchísima dedicación también, que tienen que explorar ellos, pero también tienen que resolver problemas solos. Eso ayuda, porque eso también da una satisfacción, y entonces al resolver y al poder, exacto, sí, y eso ya a ellos les da una autoconfianza de poder continuar, claro. ¿Sí? Si ya hay una frustración y no quieren, pues también ahí ya hay una barrera que luego es difícil de superar y de romper, ¿no? Pero creo que sí se está trabajando al respecto. Los nuevos planes y programas ya vienen un poco más enfocados. Por ejemplo, en secundaria, en preparatoria creo, ya se estaba utilizando GeoGebra, que es uno de los softwares de geometría computacional que sirven para poder entender mejor y poder hacer una geometría dinámica, y que eso también da pie a que se vaya avanzando más rápido, pero también a que se tenga un entendimiento más rápido de qué es lo que se está mostrando. Con aplicaciones, ya al momento de ver las curvas, ahí las elipses y todo en el software, ya los mismos chicos lo van migrando a lo que ven ellos en los videojuegos o a lo que ven ellos en las películas. Pero bueno, todavía falta esa parte. Nuestro país todavía no está del todo desarrollado, también sí. Es cierto. Doctora, luego esta parte en carrera que te dicen, resuélvelo y enséñame cómo lo desarrollaste. Uh-huh. No quiero solamente... No es solo la respuesta. Sí, no solo la respuesta, sí. ¿Qué validez le da usted al procedimiento respecto a la respuesta? Vamos, la respuesta final es la que queréis, y si es correcta todavía mejor, ¿verdad? Sí, sí. Pero desde su perspectiva, ¿se pierde mucho tiempo en la demostración de que sí sé cómo se resolvió esto? Sí y no, claro. Podemos decirlo. Es importante porque da una madurez, bien. Da una madurez en el conocimiento. Y entonces al poder desarrollar, yo sí creo que es importante realizar algunos ejercicios como nosotros llamamos a lápiz y papel. Entonces sí es importante arrastrar el lápiz, tener un desarrollo formal de qué es lo que se está haciendo con los pasos adecuados y con pasos que estén fundamentados y que no haya alguna contradicción entre ellos. Llegar al resultado puede ser que ahí se nos fue un 2 por un 3 y que al momento de hacer la suma hubo algo mal ahí. Bueno, se tiene que dar cuenta también el estudiante al llegar al final que esa respuesta no satisface lo que originalmente le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, pero sí, bueno, al menos desde mi punto de vista personal, sí hay un procedimiento que se tiene que seguir formal. Después de que uno aprende a hacer ese procedimiento formal a lápiz y papel, puede uno migrar, y de hecho debe uno de migrar, a usar los desarrollos tecnológicos, la computadora, softwares, Excel, programas computacionales. Ahora está Jupyter, está Octave, está MATLAB. Hay muchos programas computacionales que ayudan y que es importante validar. ¿Por qué? Porque después en la vida profesional, los chicos van a tener que validar utilizando un software. O sea, es difícil que ahí vayan a hacer todo el desarrollo a mano. Van a hacerlo usando un software. Entonces, creo que las dos cosas son importantes. Yeah. O sea, es importante hacer la parte formal, porque eso da también una madurez del conocimiento y ayuda a entender ya que los procesos lógicos se vayan siguiendo. Y ya teniéndolo, entonces ahora sí, aplicamos, por ejemplo, en nivel licenciatura ya lo que es programación para ayudarnos a resolver problemas prácticos que en la vida real vamos a tener que usar algoritmos computacionales en la mayoría de los casos para resolver la mayoría de las problemáticas. Le pongo un ejemplo. Estamos aquí en un edificio, doctora, que alguien hizo el cálculo de la estructura, sí. Hizo el desarrollo, le salió un número, ¿sí? Y en base a eso construyeron.
Yo asumo que esto lo hicieron muy bien y por eso no se ha caído encima de nosotros, ¿sí? Sí. Pero pasó, como usted dice, por una comprobación Sí. de que ese cálculo de estructura que realizaste, que la estructura es las vigas de acero que sostienen este edificio donde estamos grabando este episodio, cuentan con la resistencia de materiales suficiente para que no se derrumbe y para que pueda haber todo este techo sin vigas en medio. Exactamente. Y eso pasó por un desarrollo. Y ahora sí que coincido con usted, tiene que ver mucho con que este es el método. Puedes tener la solución y qué bueno que la tengas, ¿verdad? Pero también es importante el método de aprendizaje y en el método está mucho, por eso es casi una ciencia la metodología. Sí. ¿Sí? El estudio del método es cómo lo haces. Hay un 1, hay un 2, porque siempre es el 1 primero, doctora. Sí. Sí, si usted, definitivamente. Si está de acuerdo. Creo que esta parte de, sí, está bien, la solución final, muchos en el aceleres, ya quiero la solución final, dámelo todo inmediato, ¿sí? Pero el proceso de comprobación es fundamental. Es fundamental. Y aparte el desarrollo. ¿Por qué? Porque te están planteando un problema con una cierta estructura. Pero ¿qué pasa si hay un movimiento de estructura? Si hay un cambio de última hora y hay que mover tal viga o hay que mover tal material, ¿no? ¿Qué pasa con la solución? Entonces tienes que también saber cómo es el proceso de solución, ¿no? Entonces no es nada más resolver un problema, sino la madurez que da para poder atacar problemas similares o problemas nuevos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Al final, que aprendan una metodología, pero que vayan a resolver problemas nuevos. Resolver problemas que ya están en los libros ayuda para la madurez, pero al final ellos se van a tener que enfrentar, o todos se tienen que enfrentar a la vida real, en donde hay problemáticas nuevas y donde requerimos soluciones nuevas para esos nuevos problemas. Doctora, en su muy brillante trayectoria profesional, ¿quiénes son los matemáticos que la marcaron, doctora? ¿Locales o históricos? ¿Quién usted cree que tienen las mayores aportaciones y que quizás algunos no se les reconozca más como matemáticos que como físicos, que puede ser Newton? Sí. Me parece que la especialidad de Newton era el cálculo, doctora. El cálculo. Y bueno, pues que es a quien se le atribuye, digamos, pues ¿se descubren o se crean, doctora? Las matemáticas. Ahí hay toda una discusión, ¿verdad? Hay toda una discusión al respecto. Si se descubren o se crean, porque es interesante. Pero ¿quiénes la marcaron? Y a ver si podemos platicar esta parte de Newton, si fue más físico o más matemático. Yo creo que iban de la mano, iban mucho de la mano la física y las matemáticas, y de hecho muchas de las físicas han impulsado o se han apoyado en el desarrollo de las matemáticas, y también muchas matemáticas se han desarrollado, digamos, de forma independiente, como una forma abstracta, y al final tienen una aplicación física, ¿no? Entonces yo creo que las dos áreas se complementan. Y eso es interesante, y creo que las dos se han impulsado su desarrollo, uno a la otra, ¿no? Como ahorita la computación. La computación también está impulsando mucho el desarrollo de las matemáticas y se está apoyando en teorías que antes se veían como teorías precisamente eso, teóricas, sin una aplicación, y que ahora se están viendo, por ejemplo, desarrollos topológicos y cosas así que antes eran de las ciencias más abstractas y ahora están teniendo una repercusión en términos de cómputo y en términos de aplicaciones concretas, ¿no? Eso también es muy interesante. Creo que Newton fue un parteaguas, o sea, fue una mente brillante que nos dio muchísimo. El desarrollo del cálculo ha sido lo que ha marcado y lo que ha dado pie a muchísimas aplicaciones en la vida real. La parte esta de derivadas, de ver las derivadas como una velocidad, la segunda derivada como una aceleración, y que a últimas fechas se está viendo un desarrollo nuevo que se llama un cálculo fraccionario, que es algo que mucha gente no conoce, que está relativamente nuevo, que son derivadas de orden 1/2, de orden 1/3, cuando nosotros solo conocíamos derivadas, la primera, o sea, 1, 2, 3 de números enteros. Y esos cálculos fraccionarios están teniendo aplicaciones, por ejemplo, en cuestiones petroleras, lo cual es muy interesante, ¿no? Que esta es otra área, ¿no? Pero bueno, de los matemáticos que yo más admiro, pues precisamente es, de hecho, Newton, Leibniz, que también hicieron los cálculos, pero más adelante hubo algunos que desarrollaron la parte
de álgebra lineal, que es una de las áreas que a mí más me gustan, que está, por ejemplo, Gauss. Gauss es un matemático con muchas ese es como digamos, el rockstar de las matemáticas más modernas, por así decirlo, y ese es quienes más nombran, ¿no? Así es. Sí, entonces Gauss hizo todo un desarrollo en álgebra matricial, cuando en aquel momento pues, ni se conocían los ordenadores, las computadoras, hizo toda la parte de observaciones también, y muy interesante, toda la parte de Gauss. La parte de Cantor, que es otro George Cantor, que también fue uno de matemático brillante de ese tiempo. Fibonacci también, que fue uno de esos tiempos. Descartes con la parte geométrica. Fibonacci, ¿no? Con las secuencias y... Con las secuencias que todavía hoy en día se ven en la naturaleza, ¿no? Eso a mí cuando vi eso, maravilloso. Ver los girasoles, la forma de algunas flores que tienen ahí, la secuencia de Fibonacci, yo cuando vi eso estaba yo maravillada, ¿no? De hecho hay una película incluso de Disney que habla sobre la sesión de Fibonacci con el pato Donald, ¿no? O sea, viendo cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? Y ya en términos nacionales, digamos, locales, el doctor Barajas, que aquí en México fue un gran matemático de la UNAM. Yo fui a estudiar a la UNAM en la maestría y estuve trabajando con una persona que también admiro mucho, que es el doctor Pablo Barrera, también de la UNAM. Y aquí en Saltillo, el doctor Humberto Madrid. Yo estuve trabajando con él en la licenciatura y también una persona brillante en términos de matemáticas, que yo creo que nos ha impulsado y nos abrió el panorama a muchos sobre esta linda área, ¿no? Porque luego falta reconocimiento también, doctora, claro, a todos estos matemáticos que han sido precursores, porque como empezamos esta conversación, doctora, lo vemos en todos los días, muchas cosas nos las resuelven las matemáticas, y como nos las resuelven creemos que no existe. Digo, yo voy al supermercado, pasan los artículos, y eso pasó por un proceso matemático, doctora. Totalmente. Sí. Todo en el fondo está... Primero que lo sumen, después el código de barras. Ese es otro. Sí, después el sistema computacional y después una pantalla que me dice la cantidad. O sea, todo atravesó por un proceso matemático, ¿estará usted de acuerdo? Así es, totalmente. Desde la parte de imágenes también es una parte impresionante que ha tenido muchísimo. Y luego saco mi tarjeta, doctora. Y pagamos. Y eso se va a la velocidad de la luz. Sí. Sí. Y se descuenta. Y para descontarme de mi cuenta de banco que se conectó porque alguien escribió un lenguaje matemático para eso. Así es, totalmente. Todo va inmerso. De hecho, todo lo que trabajamos, lo que vivimos en la vida diaria, creo que contadas cosas pueden estar fuera del alcance del desarrollo de la matemática. Así es. Doctora, para incluso este programa, pues lo ven padres de familia, profesionistas, algunos tendrán hijos, otros no, pero la recomendación para acercarse a las matemáticas para la vida real y lo que pueda apoyar este podcast para perderle el miedo a las matemáticas, doctora. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han encontrado como generales para esto, doctora? La constancia. Yo creo que no puede haber una mente brillante que no tenga una constancia y una dedicación, ¿sí? Hemos encontrado, y yo creo que todos conocemos a alguien que es muy brillante, pero si no tiene una constancia y un sentarse un rato a sacar las cosas, la verdad es que preferimos a alguien constante a alguien muy brillante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque al final es lo que nos... Hay un dicho que dice, de tan bueno ni sirve. Sí, también puede ser. Es un dicho de gente pues ya más adulta, más que nosotros, pero que, oye, pues es que es una genialidad, pero no se sienta a expresar su genialidad, ¿verdad? Sí, entonces esa parte de la constancia es importante, el no tenerle miedo, ¿sí? Y el saber que se puede uno equivocar, que creo que eso es algo que también nos falta, en nuestra educación, ¿no? Decir, ok, me equivoqué, no pasa nada, lo vuelvo a intentar. O sea, no llegué, lo repito,
y lo voy a volver a hacer, voy a ver en dónde está el error, que eso también es importante, ubicar nuestros errores y tratar de no volver a cometerlos, ¿no? Pero entonces el ejercicio es como cuando uno toca un instrumento musical o cuando uno aprende a manejar, necesita uno la práctica. Así es esto también, necesitamos práctica en ejercicios, arrastrar el lápiz, ver algunas aplicaciones, pero tratar de la constancia y no perder de vista el objetivo, ¿no? Tampoco enfrascarse demasiado, porque eso también creo que no lo considero yo tampoco sano, ¿no? Pero sí tener tiempo dedicado precisamente para poder desarrollar esa modelación, ese lenguaje, ese amor por las matemáticas, ¿no? Que yo creo que todos lo podemos hacer. Yo creo que no se necesita ser un genio para poder desarrollarte esta área, ¿no? Todos lo podemos hacer siempre y cuando tengamos una constancia. Y que necesitamos en el país el desarrollo de matemáticos, el desarrollo de matemáticos aplicados, de ingenieros, de todas las áreas de la ciencia. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita el auge en el desarrollo de la ciencia de datos, que es una maestría que tenemos de reciente apertura ahí en el CIMA. Hay datos por todos lados, simplemente nuestros celulares, nuestras computadoras, todo estamos generando, pagamos en el súper, todos somos números, ¿no? Sí. Todos son datos. El procesar esos datos en forma benéfica para poder tener un beneficio en las organizaciones son matemáticas y son matemáticas aplicadas. Entonces, esa parte del desarrollo ahorita de ciencia de datos está dando mucho auge al estudio de las matemáticas, porque la gente le está viendo cómo ya es una aplicación concreta, ¿sí? Y aplicaciones de todo tipo, desde la parte, por ejemplo, ahorita en imágenes médicas, cuando uno va a tomarse una radiografía, antes pues eran las placas y se ponían ahí con el doctor, ahora ya son CDs y entonces ya se ven, se puede explorar, se hace un zoom, se hace un acercamiento. Y ahora ya quizás hasta sin CD, doctora. ¿Sí? Está en la nube, lo baja, ¿sí? Y cuando dice uno la nube ¿qué es la nube? Bueno, pues la nube es una bodega llena de información de todo tipo. De torres de almacenamiento de datos, lo que antes conocíamos en nuestra computadora, los que llegamos a tener computadoras allá en los 90, doctora, que tenía le llamamos el PC, ¿sí? Bueno, pues esas, pero monstruosas. Así es. Almacenando los datos, esto que menciona me parece muy interesante lo que está haciendo la universidad en la ciencia de datos, sí. Doctora, seguramente a usted le pasa, yo busco en Google televisión 45 pulgadas, y hago la búsqueda, cuestan tanto, muy bien, y al ratito me aparece en Facebook, sí. Televisores, anuncios de 45 pulgadas, es la utilización de datos y de algoritmos, pues vendiendo. Así es, ¿no? Y se están dando las recomendaciones también de películas, sí. Y todo eso, ¿no? Se están usando también modelos matemáticos para predecir algunas enfermedades, y eso es algo también muy interesante, y de impacto social y de impacto en la economía, porque al final al predecir algunas enfermedades, también el gobierno tiene algún beneficio al gastar menos en medicamentos, ¿no? Bueno, entonces, si así lo hicieran. Sí. El modelo matemático del COVID, del que aún no salimos, doctora, lo plantearon los expertos, los infectólogos, junto con los expertos en matemáticas, y dijeron, esto va a ser un desastre. Sí. Y no hicimos caso, ¿verdad? Y aquí seguimos. Pero toda esta parte de datos, doctora, ¿qué nos puede adelantar? ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas, además de las que ya conocemos? De esto que le comento, me meto a buscar una televisora y ya me lo está ofreciendo Facebook o me lo está ofreciendo Instagram. También pues, hubo una conexión a través de mi perfil, y me está sugiriendo, ¿sí? Datos. ¿Qué más viene que ustedes como investigadores ven para el futuro, doctora, en ciencia de datos? Es que es increíble, es impresionante la cantidad de aplicaciones que vienen en términos, por ejemplo, de imágenes médicas, de cuestiones de cáncer. También hay algunas imágenes y algunas metodologías para poder predecir el cáncer a través de las imágenes, que todo esto es más automatizado, no esperar a que el médico vea la imagen y vea cuáles son los perfiles, sino desde antes de tener un banco de imágenes y poder decir, esta persona es más propensa que esta otra, ¿no? Y bueno, validarlo con el médico, porque eso también, todos los modelos al final tienen que ser validados por el experto, sobre todo en términos de salud mucho más.
pero ese término, esa cuestión de validar algunos modelos predictivos, también en cuestiones bancarias, toda la parte de esta bancaria, la parte de criptografía, es impresionante cómo se está manejando ahí todo lo que se conoce como álgebra booleana, que es lo que se maneja ahí internamente. ¿Por qué álgebra booleana, doctora? ¿De dónde viene el nombre? De la teoría de Boole, que se llama. Okay. Sí, es impresionante, y toda esa parte de criptografía va enmarcada en esa parte, y toda esta parte de controlar los fraudes bancarios y todo eso está a la alta, ¿no? La parte de predicciones, ¿sí? Toda la parte de modelos predictivos utilizando técnicas de machine learning, que es lo que se está usando últimamente. Y bueno, toda la parte del desarrollo de cómputo, ¿no? Cada vez más los dispositivos son cada vez más pequeños, nos permiten hacer mejor almacenamiento, y todo va de la mano de esa parte, ¿no? Del desarrollo de la matemática en muchas vertientes, ¿no? Ahorita se están desarrollando muchos algoritmos computacionales, modelos y algoritmos computacionales para poder optimizar las cosas más rápidamente. Si ya nosotros ahorita enviamos nuestras imágenes casi prácticamente en tiempo real que le llegan al otro, pues todavía automatizar más eso, hacer los dispositivos más pequeños, utilizando precisamente técnicas de optimización. Toda esa parte de modelación está teniendo ahorita muchísimo auge. Y al final, en medio de las matemáticas, doctora, ¿verdad? Me parece otra vez un absurdo que como comentamos, la versión que tenemos de las matemáticas, cuando dependemos absolutamente de las matemáticas. No quisiera saber si no lo tuviéramos. Yo le quería hacer esta pregunta: ¿por qué no hay premio Nobel de matemáticas? Hay de física, de biología, que luego le ponen otro nombre quizás, de medicina, de La Paz, pero no hay premio Nobel de matemáticas. Tal cual no. Tenemos física, economía, y de hecho se han dado algunos matemáticos, han ganado el premio Nobel de física. Por físico o por economistas. O de economía. Sí, por el caso de la película famosa de este economista famoso que se me fue el nombre. Pero bueno, no hay de matemáticas por una cuestión ya bastante antigua. De teoría de juegos. De teoría de juegos, de esta película de... Ay. No se preocupe. Pero bueno, de este matemático economista importante, ¿no? No hay de matemáticas, está lo análogo, que se llama la medalla Fields, que de hecho se acaba de desarrollar, se acaba de entregar en estos días. Es el Nobel de las matemáticas. Es el Nobel de las matemáticas. Se entregó el Nobel de las matemáticas, pero no es el... No lo entregan en Estocolmo, en Suecia, no la entrega la Fundación Nobel. No se entrega la Fundación Nobel por una cuestión, bueno, se dice así ahí de una cuestión personal, ¿no? Que tuvo ahí el creador del premio Nobel respecto a su pareja sentimental en su momento, con alguna relación ahí extramarital con algún matemático, y a partir de ahí ya no se creó el premio Nobel y se quedó la medalla Fields, que es lo que se... Él sí le tenía aversión a las matemáticas. No, sí, totalmente. Sí. Sí, hubo ahí algo, pero bueno, creo que ya poco a poco la gente también está empezando a ver este término de por qué no hay, de por qué el desarrollo en la ciencia, y que está en gran parte descansando en modelos, en teorías y en aplicaciones de las matemáticas, ¿no? Que tenemos cotidianamente. De hecho, también, por ejemplo, a últimas fechas, recordé ahorita la parte esta de las fotografías del agujero negro y toda la parte esta astronómica, también fueron modelos astronómicos, obviamente, pero apoyados también, muchos de ellos en técnicas matemáticas. A ver, el astrónomo pues pudo opinar en base a una fotografía que se pudo tomar por un modelo matemático, sí, y otra vez es las matemáticas en colaboración con las otras ciencias. Con doctora. Otras ciencias, sí, de hecho, de nuevo viendo el impulso, que se van impulsando y el desarrollo se va dando a la par, ¿no? O sea, se desarrollan matemáticas para ayudar a otras ciencias, y eso hace necesarias nuevas matemáticas que se desarrollan para poder desarrollar las otras ciencias. Somos la base, las matemáticas de pues casi la mayoría de las ciencias. Sí, yo no sé si usted vio una película ya de 1997 que se llama Contacto, que es mandan unos supuestos seres, mensajes, sí. Mensajes, y
lo mandaban a través de números primos, doctora. Sí. Que luego no les hacemos caso, o sea, no existe ni siquiera en nuestro lenguaje, digamos, cotidiano, ya no digamos diario, la atención a los números primos, doctora. Así es, y son números muy importantes, que pareciera que son los números que no quiere uno porque son los que no son divisibles más que por ellos mismos y por el 1, pero precisamente en varias películas incluso aparece la importancia que puede tener en términos de lenguaje universal, que era como le comentaba al principio, es el lenguaje universal, el término de las matemáticas. Y esa película es muy interesante en ese sentido, cómo van descubriendo y cómo a través de matemáticas. Exacto, a través de matemáticas. Ahora que mencionaba en la música, doctora, en la música, nosotros estamos involucrados en la música y por la familia, el lenguaje musical es al final matemáticas también. Sí, también son matemáticas. Y de hecho hay un área interesante que desarrolla y que hace el estudio de matemáticas y música. Y de hecho hay algunos matemáticos importantes del país que también tocan piano o algunos otros instrumentos y que han estado estudiando un poco la relación que hay. También hay relación con el arte, por ejemplo, con el Partenón, con las dimensiones que tiene el Partenón, o algunas esculturas de Miguel Ángel o de Da Vinci, en donde tienen inmerso ahí lo que se conoce como el número, la razón dorada o la razón áurea, que también tiene aplicaciones de esta parte de la proporción que debe guardar en términos de una pintura, un cuadro, o las imágenes de una persona o de una imagen pintada o en un óleo, en términos de matemáticas, ¿no? Entonces sí hay también relación de matemáticas y arte, que es algo que también pues nos podría sonar un poco descabellado, un poco fuera de contexto, pero sí lo hay. O sea, ya hay estudios al respecto. Sí, doctora, y otra vez remontándonos a otras civilizaciones mucho más antiguas que nosotros, bueno, los constructores de las pirámides coincidieron en que tuvieron que utilizar cálculo, doctora. Sí. Y estoy hablando hace 5,000 años, ¿sí? Lo estaban haciendo. Sí, o sea, los mayas, por ejemplo, ¿no? Que se atribuye también a ellos el número 0, ¿no? El negativo y el 0, tuvieron que usar de alguna manera las matemáticas. ¿Por qué esta atribución a los mayas, doctora, del número 0? ¿Tiene fundamento? Por algunas de las cuestiones que se han encontrado, ¿no? Y de que sean números positivos, digamos, y que algunos asocian el 0, aunque, bueno, hay estudios que también lo dicen que pues la parte arábiga también ha estado inmersa en eso, en los ceros. Hay teorías al respecto, son civilizaciones que estuvieron en distinto tiempo, pero que no tuvieron relación. También la parte astronómica, ¿no? Cómo la manejaron y cómo ellos estuvieron observando y haciendo los cálculos de cada cuando había eclipses, cada cuando cosechar, todos los fenómenos naturales, ¿no? Entonces sí, definitivamente tenemos nuestros ancestros usaban las matemáticas y de una manera yo creo que impresionante. Lástima que algunas de esas cosas no podamos descifrar todavía todo lo que ellos desarrollaron, porque yo creo que tenían cosas muy avanzadas, ¿no? Tanto en nuestro país, con los mayas y demás, que son las civilizaciones que más se han estudiado, como en otras partes del mundo, obviamente, también. Doctora, pues ha sido muy interesante y muy enriquecedor esta plática. Creo que lo van a disfrutar mucho quienes nos ven y quienes nos oyen, pero creo que podríamos resumir que primero es el 1, doctora. Sí. ¿Verdad? Y después es el 2. Entonces, en la enseñanza de las matemáticas, creo que el reforzar ese paso de primaria a secundaria para que no brinque, si usted coincide conmigo, cuando llegan las ecuaciones, podría resolver muchísimos problemas matemáticos. Sí, y también invitar a los jóvenes que están ahorita en edad preparatoria, que les interese estas áreas, a que puedan dedicarse a estudiar matemáticas, a estudiar física, carreras de ciencia en general. Yo creo que nuestro país necesita impulsar esas carreras científicas en chicos, en chicas, que les interese, ¿no? Y decirles que se pueden dedicar a ello, que pueden resolver problemas de la vida real, que hoy en día, con la parte esta de ciencia de datos, con la parte de computación, estas son las carreras más demandadas a nivel mundial. Sí, doctora, y sí, a ver, digo, perdón, pero el comercial y pues a veces así se mueve el mundo. Y hay mucho dinero ahí, doctora, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, en esta parte de ciencia de datos, a que los jóvenes que nos estén viendo,
de veras analicen los que vayan a estudiar todo el dinero que hay en las matemáticas a través de la ciencia de datos, sí. Y no es el futuro, por supuesto ya está en presente, pero no hay forma de que vayamos a evadir eso, y hay muchísimo dinero a quien tenga el conocimiento y el desarrollo, y a quien forme su empresa o que se integre una empresa, eso ahí está muy bien pagado. Y ahí hay, perdón doctora, pero otra vez volvemos a las matemáticas, ahí hay dinero, dinero que se cuenta. Sí, de hecho, y entonces es una ciencia que se está impulsando ahorita, que de hecho son los empleos con mayor futuro en el mundo, futuro, sí, próximo, sí, ya ahorita, inmediato, ¿no? Entonces, y toda la parte de ciencia de datos, la parte fundamental son matemáticas aplicadas. Entonces, sí los invitamos a que se desarrollen, a que no tengan miedo, a que los padres no sientan que si sus hijos estudian matemáticas, van a dar clases, que es otra de las cosas que también están mal fundamentadas, ¿no? Pero como si estuviera mal dar clases, además. Exacto, sí, pero es una... también es sí, el formar, claro. Formar y el incentivar y el motivar a que más chicos estudien o que aprendan de una manera diferente y que les guste, también es interesante. Entonces, pues, motivar, impulsarlos, invitarlos a que desarrollen y a que no le tengan miedo. Es una ciencia interesante, es una ciencia muy bonita y que nos puede dar muchísimas satisfacciones y que lo usamos en la vida real, como bien comentamos. A todos todo momento. El lenguaje del universo. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario. Ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, a quienes nos ven y nos escuchan, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Dogma F. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes.